Dios me los bendiga, queridos hermanos en Cristo Jesús. Yo soy el representante del canal de YouTube Evangelístico, La Verdad y la Vida, Tony Ábalos, aquí para servirles en lo que ustedes necesiten, como oraciones, peticiones, alguna alabanza de su gusto, en lo que les pueda servir. Y sí, vengo otra vez a desmentir a Rafael Díaz. Algunos de ustedes me van a decir que ya no haga esto. En realidad, este tipo está llegando demasiado lejos con sus mentiras. Y aquí vamos a seguir desmintiéndolo conforme como está escrita en la palabra de Dios. Así que esta ocasión él habla acerca de que algunos no se casan. O sea, pocas palabras dando a entender que sí es válido el celibato para ellos. Pero yo les voy a demostrar a través de la palabra del Señor que el celibato no es bíblico y el por qué los curas hacen ese voto a ciegas. Así que vamos con el video y volvemos con ustedes. ¿Cuántas veces te han dicho los protestantes, todos los hombres se tienen que casar, todo hombre tiene que tener su esposa y toda mujer tiene que tener su esposo? Una vez le pregunté a un protestante, ¿dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde dice la Biblia que todos los hombres se tienen que casar? Bueno, Génesis capítulo 2, versículo 18, Dios dice, no está bien que el hombre esté solo. Ahí no dice, no está bien que todos los hombres estén solos. ¿Por qué ese texto si no lo interpretas literal? Cuando Dios dice, no está bien que el hombre esté solo, ¿a quién se refería? A Adán, singular, no plural. Oh, pero Génesis 2:24, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ahí no dice que todos los hombres. La escritura dice que el hombre dejará a su padre y a su madre. El hombre no quiere decir todos los hombres. Es ahí donde explicamos el texto de hoy. Mateo capítulo 19, versículo 12. Jesucristo mismo es quien dice esto. Escucha lo que dice Mateo 19, 12. En efecto, algunos no se casan, algunos, no todos. Algunos no se casan porque nacieron impotentes desde el seno de su madre. Otros porque fueron castrados por los hombres. Y hay otros que decidieron, o sea que no los forzan. Si los forzaran, no sería una decisión. Decidieron no casarse a causa del reino de los cielos. El que pueda entender esto, que lo entienda. Obviamente los protestantes no lo pueden entender, porque para poder entender esto hay que vivir en el Espíritu. Jesucristo es claro en decir que hay hombres que no se casan, o sea que no todos nacieron para casarse. Obviamente el protestante no acepta estas palabras de Jesús, porque si las acepta ahora, pues ya no puedo atacar el celibato del clero de la iglesia. Por eso es que no acepta estas palabras de Jesús. Pero ¿quién sí las aceptó? ¿Quién sí las entendió? Personas que vivían la vida en el Espíritu. Perfecto ejemplo, San Pablo. ¿Qué dice San Pablo en 1 Corintios capítulo 7 versículo 8? A los solteros y a las viudas les digo que es preferible quedarse sin casar como yo. Una vez un hombre que se disfraza de payaso malinterpretó este texto y dijo la payasada de que Pablo era viudo. ¿Dónde dice la Biblia que Pablo era viudo? Es más, cuando Jesucristo llama a Pablo, Pablo era joven. Si Pablo hubiese sido viudo, hubiese tenido hijos y fueran menores de edad, no se hubiera podido dedicar por completo a la evangelización. Pero si leemos Hechos capítulo 18, versículo 5, la Escritura claramente nos enseña que cuando Silas y Timoteo llegan a la región de Macedonia, Pablo se dedica por completo a la predicación. Si Pablo hubiese sido viudo, hubiese tenido hijos, no se hubiera podido dedicar por completo a la evangelización. Así que no malinterpretes el texto.
¿Qué dice Pablo también allí en 1 Corintios 7:27? Si tienes mujer, no la abandones. Si no la tienes, no la busques. ¿Qué dice en 1 Corintios 7:38? Si te casas, haces bien. Claro que sí, es un sacramento. El matrimonio es algo sagrado. Si te casas, haces bien. Si no, obras mejor. ¿Y qué le recomienda Pablo a las viudas en ese último versículo del capítulo 7? La viuda está ligada a su marido mientras éste vive. Una vez que él muera, ella queda libre para casarse con quien ella quiera, siempre y cuando sea creyente. Pero Pablo termina diciendo, pero sería más feliz si no se vuelve a casar. Y muchos protestantes siempre mencionan 1 Corintios capítulo 7 versículo 2. Dice la escritura, sin embargo, por el peligro de la incontinencia, que cada hombre tenga su propia esposa y cada mujer su propio marido. Que cada hombre no quiere decir todos, que cada mujer no quiere decir todas. Pero es que es mejor casarse que consumirse de pasión. ¿Y yo qué culpa tengo de que tú te consumas de pasión? Ya porque tú te consumes de pasión, ¿quiere decir que todos se van a consumir de pasión? No existe un texto en la Biblia que diga que todos los hombres se tienen que casar. La Biblia es clara, Jesucristo es claro. Algunos no se casan porque nacieron impotentes, otros porque fueron castrados por los hombres. Ojo con esto. En el tiempo de Jesús a los esclavos los castraban para que no tuvieran familia. ¿Por qué? Porque eran esclavos. Para que nadie te venga a decir, ahí son los curas. Mentira. Y lo último, y otros decidieron no casarse por causa del reino de los cielos. Es ahí donde entran los hombres célibes que conocemos el día de hoy como nuestros sacerdotes, nuestros obispos, el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. Al final del día, mi hermano, la Biblia es clara y la Biblia enseña que es mejor no casarse que casarse. Simplemente el protestantismo no acepta esto, porque si lo acepta, si acepta esas palabras de Jesús, ya no pueden atacar el celibato del clero de la Santa Iglesia Católica. ¿Qué les puedo decir, queridos hermanos? Este tipo cada vez, no sé si se hace o de plano ya es el torcido, por no decir algo mayor. Ignorante de todo, defendiendo a pecho el celibato, pero no se fija la realidad. Una de dos, o no se fija o se hace. Ahí nos queda la incógnita a todos. El caso es que él usó, según dice que nosotros usamos, Génesis 2:18. Génesis 2:18 dice la palabra de Dios tal como está escrita en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dice su palabra. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y dice que también utilizamos Génesis 2:24, vámonos al versículo 24. Génesis 2:24 lo leemos tal como está escrita en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dice su palabra. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Prácticamente el Señor ya estaba consagrando el matrimonio para que esto siguiera de generación en generación, para que se aplicara a toda la humanidad. Pero no sé cuál es la excusa de decir este cabezón de Rafael Díaz que no todos los hombres. No sé cuál es la excusa de él. Si lo que quieren es más, lo que quieren son más curas violadores, más curas homosexuales, no sé. Pero algo que usa, ojo, algo que usa, bueno, un versículo de la Biblia que usa, aquí mucho cuidado, porque esto se debe analizar cuidadosamente. Él solamente usó Mateo 19:12, lo cual va a terminar siendo Mateo 19 de 10 al 12, aquí hablando sobre el divorcio, no del celibato. No seas cabezón, Rafael Díaz.
Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice su palabra. Le dijeron sus discípulos, así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes he estado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, hay eunucos que son hechos eunucos por hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo entienda. Oiga, esto es lo que dice. Y le está poniendo de lo de el celibato. Pero prácticamente el Señor Jesús está hablando del divorcio. Acerca del divorcio. Oiga, qué torcido es este. Pero deje, yo les doy un versículo. Él supuestamente lo dio diciendo que muchos lo usamos nosotros. Y dice que qué culpa que el hombre sea, la persona que le dice eso sea así. Que él dice que porque el hombre... Naturalmente el hombre, así hablando en estadísticas, el hombre es más incitado a los placeres sexuales. Así hablándolo. Todos los hombres, no importa quién sea, desde el más sano hasta el más pervertido, es incitado más que todo a los placeres sexuales. Quien resista eso ya es decisión de nosotros. Así que le quiero leer Primera de Corintios 7 del 1 al 2. Primera de Corintios 7 del 1 al 2. Ojo, aquí yo he tomado nota cuidadosamente. Aquí yo he estado investigando también algo de información para erradicar esta información de Rafael Díaz acerca del celibato. Leemos nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su palabra. En cuanto a las cosas vuelvo a empezar. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Y estos tipos dicen, bueno, más que todo Rafael Díaz dice que qué culpa de que la persona que le haya dicho este texto sea así. Hay curas pedófilos que llevan ese voto de celibato. También hay curas homosexuales que llevan ese mal llamado voto de celibato, que debería ser eliminado porque el hombre es incitado más que todo a los placeres sexuales. Si no, véanse los casos reportados de violación a niños. Yo les voy a poner unos cuantos videos de evidencia para que vean ustedes mismos que todos los hombres tenemos esa tentación hacia los placeres sexuales naturalmente. Resistirlo ya es nuestra opción como hombres. Así que les pongo este video y volvemos con ustedes. En conferencia de prensa el 20 de marzo por el escándalo de pedofilia en el clero irlandés, el padre Federico Lombardi, portavoz del Vaticano, declaró que el Papa no cree que este sea un proceso simple y rápido. Dice que esta carta es solo un paso en un camino muy largo. No se puede hacer esto, punto final, y comenzar todo de nuevo como si nada hubiera pasado. Agrega. Una carta como esta de parte del Papa, tengo la impresión de que nunca hubo nada similar antes, por lo tanto no es una respuesta para subestimar, resaltó. En lo que concierne a los culpables, creo que es uno de los puntos fuertes de esta carta. Habéis traicionado la confianza depositada en vosotros. Tendréis que responder por esto frente a Dios Todopoderoso y frente a los tribunales constituidos a estos efectos, agregó.
Siguen las noticias. En toda Europa continúa la polémica por los casos de abusos sexuales cometidos por sacerdotes y religiosos católicos en los últimos tiempos. Sobre el tema vemos el siguiente reporte. En su audiencia general, el Papa Benedicto XVI anunció que enviará una carta a los fieles irlandeses para mostrar su preocupación por los casos de abusos sexuales a menores. Como ustedes saben, en los últimos meses la Iglesia de Irlanda ha sido gravemente afectada como consecuencia de la crisis de abuso infantil. Y como señal de mi profunda preocupación, escribí una carta pastoral para afrontar esta dolorosa situación. La firmaré en víspera de la solemnidad de San José, protector de la Sagrada Familia y patrono de la Iglesia Universal. Mientras, el gobierno alemán pidió aclarar la verdad sobre los casos de pedofilia cometidos mayoritariamente en colegios católicos entre los años 60 y 90 y que involucran a más de 300 personas. Creo que todos estamos de acuerdo que el abuso sexual a menores es un crimen despreciable y nuestra sociedad debe buscar la verdad y descubrir todo lo que ha sucedido. El cardenal irlandés Sean Brady pidió perdón por no denunciar los casos de pedofilia hace 35 años. Varios sectores sociales de Irlanda han pedido su renuncia. Las fotos y videos publicados en una revista italiana en la que aparecen sacerdotes buscando sexo en bares gays de Roma después de haber oficiado misa durante el día. Vamos con el reportaje de Angie Sandoval y esas imágenes que les adelanto son fuertes. Estas son las imágenes que sacuden hoy al Vaticano. La revista italiana Panorama publicó hoy las noches bravas de los curas homosexuales, una investigación con imágenes y relatos inéditos de la presunta doble vida de algunos sacerdotes en Roma. Un cronista y un cómplice infiltraron con una cámara encubierta el ambiente homosexual en Roma y descubrieron a 3 sacerdotes, 2 italianos y un francés, que de noche participan en fiestas gay, tienen relaciones sexuales con acompañantes del sexo masculino y de día ofician misa. En una ocasión, según publica el semanario, el cómplice le pide a uno de los curas ponerse la sotana y luego mantiene relaciones sexuales con él. En otra oportunidad, después de tener relaciones sexuales con el cómplice en una habitación frente a una iglesia católica, el cura abre un ropero y muestra sus hábitos y le pregunta a su amante ocasional si está satisfecho. Según las entrevistas de Panorama, uno de los sacerdotes dice haber descubierto su homosexualidad hace 3 años y asegura que el 98% de los sacerdotes que conoce es homosexual y que el resto reprimen su sexualidad. Aunque el escándalo no pareció interrumpir las vacaciones del Papa Benedicto XVI, el Vaticano, aún no recuperado del escándalo de abuso sexual infantil, reaccionó a la publicación asegurando que los sacerdotes que lleven esta doble vida no deberían ser curas y prometió que penalizará a todo aquel que lleve una conducta no digna. También insistió que la mayoría de los 1.300 sacerdotes en Roma son modelos de moralidad. Cabe recordar que el Papa Benedicto XVI prohibió en el 2005 que los homosexuales se convirtiesen en sacerdotes, así que esta denuncia tiene que haberle caído como un balde de agua fría. Y sobre las imágenes del horror que la policía ha encontrado en el ordenador de otro cura pederasta, del cura Arregui, los investigadores tienen claro que elegía siempre a niños con rasgos femeninos. Les ha sorprendido que hay imágenes terribles de abusos incluso a bebés, a niños muy pequeños. Español detenido. Le gustan las mujeres y los hombres jóvenes y sobre todo los niños con rostros afeminados. Es la deducción a la que llegan los investigadores tras ver las más de 400 horas de pornografía infantil que atesoraba el clérigo de la Orden de San Viator, José Ángel Arregui. Todavía no ha diferenciado su tendencia sexual. Y en ese sentido la sexualidad inmadura no es ni heterosexual ni homosexual, es simplemente sexual. Lo que cuenta es al atractivo del niño. Al menos 15 de esas grabaciones están protagonizadas por el mismo cura, en las que se ven imágenes de extrema dureza, en las que abusaba de los niños, incluso les llegaba a penetrar con objetos, porque según él esto le producía desahogo sexual. Varias de estas imágenes Arregui las captó en este colegio de Basauri, algo que la Guardia Civil ha podido descubrir enseñando instantáneas protagonizadas por los menores al director del colegio, quien confirmó que estaban realizadas en el vestuario. Fotografías de vestuarios. En una de las escenas pues sí aparecen caras, pero
Yo no reconocí a nadie, claro. Y que se hicieron posiblemente a escondidas. Pese a que José Ángel Arregui en Chile, donde permanece detenido de momento, solo se le acusa de posesión de pornografía infantil y no de abusos, se niegan a dejarlo en libertad vigilada por miedo a que pueda reincidir. Las imágenes son explícitas y ponen de nuevo en un aprieto al Vaticano. Un cura brasileño fue grabado en su habitación desnudo mientras abusaba sexualmente de un monaguillo. El Vaticano ha admitido que vio esas imágenes y que las considera veraces. El cura de 82 años ha sido retirado de la parroquia. Un monaguillo graba desde la ventana el momento del abuso. El padre Luis, de 82 años, está en la cama con otro monaguillo. Ambos están desnudos. El cura obliga al joven a mantener sexo oral con él. De repente, un ruido alerta al párroco. Se incorpora lentamente atónito. La fiesta ha acabado. Las imágenes no dejan lugar a dudas. Es Monseñor Luis Marqués Barbosa, el alma de esta parroquia del norte de Brasil. De hecho, la escuela lleva su nombre. Hasta ahora era un cura recto, respetado, según sus feligreses, muy moralista, pero a la vez un pedófilo enamorado de sus monaguillos. Él me abrazaba, me acariciaba, me besaba y me decía: te amo, me gustas mucho, eres una de las razones de mi vida, quiero estar contigo para siempre. Ni siquiera durante la celebración de la misa podía reprimir sus instintos. Cuando llegaba el momento de dar la paz, me cogía la mano y la acercaba a sus genitales. No tenía respeto por la liturgia. Lo hacía conmigo y también con otros chicos. Esos chavales han conseguido destapar los abusos que han sufrido durante más de 8 años por parte de Monseñor Luis y de otros 2 sacerdotes más. El vídeo ha sobrecogido a todo el país y ha llegado incluso al Vaticano. La Santa Sede ha reconocido la veracidad del caso y ha retirado a los 3 sacerdotes de sus cargos. Brasil es uno de los países con más católicos del planeta, que a pesar de los esfuerzos papales, tampoco se libra de contar con expertos pedófilos entre sus filas. Si quieres llegar virgen al matrimonio, huye de las sotanas como si fuesen el demonio. Como les pude mostrar, hermanos, como pudimos ver, el Vaticano en el entonces del Papa Benedicto sufrieron el Vaticano sufrió grandes acusaciones en contra de ellos por la homosexualidad, más que todo por el abuso de niños que hubo en ese entonces, razón por la cual Benedicto renunció. Aunque no lo quieran admitir los católicos, esa es la realidad. Es por eso que el catolicismo se quiere recuperar poniendo a el Papa Francisco, pero este no es el caso. El caso es que incluso los mismos hombres son dejados a llevar a los placeres sexuales, que lo resistamos, ya, como lo dije, ya es decisión nuestra. ¿Qué usa de base Rafael Díaz para defender el celibato? 1 Corintios 7:8, 1 Corintios 7:8 dice la palabra de Dios. Digo, pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Aquí que se refiere Rafael Díaz diciendo que el celibato, según él dice, que en la Biblia dice que no todos los hombres se pueden casar, pero aquí él se fijó en varios textos que vi en el video de él, pero el muy cegatón no se fijó en esta cita bíblica que yo le voy a dar, y esta va a ser duro. A ver, Rafael Díaz, te fijaste en todo, pero no te fijaste en algo. ¿Y qué es en el que no se fijó Rafael Díaz? Hebreos 13:4, Hebreos capítulo 3, versículo 4, Hebreos capítulo 13, versículo 4. Lo leemos tal como está escrito, en el nombre del Padre,
Hijo y Espíritu Santo. Y como dice la palabra de Dios, honroso sea ¿en quién? Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Querías un versículo que hablara de todos los hombres, donde todos se pueden casar. Ahí está. Te lo repito. Hebreos 13:4 dice, honrosos, me disculpa, me trabo. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Honroso es el matrimonio en todos, porque el Señor lo hizo, porque Dios lo hizo. Claro, se puede tener sexo dentro del matrimonio, que es algo que Dios lo dejó agradable, pero fuera del matrimonio ya es pecado. El homosexualismo es pecado. Y los mismos sacerdotes que dicen que están en contra de la homosexualidad, ahí van, hacen todo lo contrario. Por eso es que el matrimonio es para todos los hombres. El que no quiera ya es decisión. Pero el celibato ya es antibíblico. Porque como pudimos ver en los videos, los que han sido acusados de abusos sexuales a niños menores han sido los mismos sacerdotes, que son esos sacerdotes, son los simples hombres. ¿Y qué es lo que afirma este Rafael Díaz con la Biblia? Dice que Pablo fue célibe, pero qué sinvergüenza es la que dice este tipo. Y con lo que dice en Hechos 18:5, según el verso que leyó Rafael Díaz. Aquí estoy leyendo los versos que leyó Rafael Díaz y los versos que yo tengo preparados. Déjese los muestro rápidamente. Ahí está. Los que dicen Rafael Díaz son los que él anotó, y los que dicen Tony Ábalos son los que yo busqué para refutar esta falsedad, esta enseñanza diabólica, antibíblica, este engaño total. Hechos 18:5 dice: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Había entregado su vida por completo, eso nos queda claro. Pero Pablo no era célibe. Según se dice una información, les voy a dejar el link de donde hallé ese dato de donde Pablo era casado. En la descripción del video se los voy a dejar para que ustedes lo vean y puedan comprobar lo que les estoy diciendo. Vamos a ver Hechos 26:10. Hechos 26:10 dice la palabra de Dios tal como está escrita en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: lo cual también hice en Jerusalén, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Si no mal recuerdo, había uno de estos miembros, como no sé, más o menos era una posición en la que habían los judíos durante los tiempos de los apóstoles. Había un rango, no se lo sabré explicar, por eso les voy a dejar el documento donde hay eso en la descripción del video, donde se dice
que el requisito para ser parte de ese rango tenía que ser casado, y prueba de eso era: yo di mi voto. Y es lo que vemos. Pablo era casado, pero van a salir los católicos diciendo Pablo era célibe, que no sé qué. Obviamente Pedro sí tenía suegra, tenía esposa, y obviamente cuando Jesús lo llama a ser su discípulo, lo dejan todo y siguen a Jesús. Lo más seguro es que haya pasado eso mismo con Pablo, que cuando recibió el llamado de Jesús, dejó todo ese puesto, incluso su esposa, y si tenía hijos, no sé, los ha de haber dejado y darle al camino ministerial. Eso es lo que se inventa lamentablemente la Iglesia Católica. ¿Para qué? Para probar el celibato y para que estén violando más niños. Estos sí son descarados, por el amor de Dios. Y lo peor, que se está metiendo en un pecado terrible, de violación, de abuso, algo abominable delante de los ojos de Dios, es abominable. ¿Y qué hace el Vaticano? ¿Qué les importa? Si no me creen, aquí les voy a poner este video donde Benedicto cayó para que siguieran con estas cosas. Vamos con el video y después regresamos. Buenas noches, bienvenidos a CMI Internacional. Un nuevo escándalo de encubrimiento de casos de abuso sexual a menores golpea directamente al Papa Benedicto XVI y afecta a la imagen de la Iglesia Católica. El Vaticano vuelve a temblar con la exclusiva de The New York Times sobre el sacerdote Lawrence Murphy, que abusó de 200 niños sordos en Wisconsin durante más de 20 años. El diario estadounidense cuenta que en 1996 el entonces cardenal Joseph Ratzinger, quien era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, no respondió a 2 cartas sobre el caso enviadas por el arzobispo de Milwaukee. En ellas se señalaba como autor de los abusos a Murphy y pese a las repetidas advertencias, se optó por intentar acallar el asunto para evitar el escándalo en vez de expulsar al eclesiástico. En una de las misivas, Murphy explica que renunció a la diócesis por las acusaciones que pesaban contra él por abusos sexuales a menores. Además, expuso que se encontraba muy mal de salud y dijo estar arrepentido por todas las cosas que pudieron haber pasado hacía más de 20 años y rogaba para que interviniera Ratzinger y detuviera el proceso en su contra. 8 meses después de que Ratzinger recibiese las cartas, su número 2, el cardenal Tarcisio Bertone, actual secretario de Estado del Vaticano, ordenó a los obispos de Wisconsin comenzar un juicio canónico secreto que podría haber llevado a la expulsión de Murphy, pero Bertone paró el proceso después de las cartas que Murphy escribiera al actual Papa. En lugar de ser castigado, fue trasladado y murió en 1998. La respuesta no se hizo esperar. El portavoz de la Santa Sede, Federico Lombardi, dijo hoy que no se castigó a Murphy porque estaba muy enfermo y subraya que el Vaticano solo fue informado del caso en 1996, años después de que la investigación hubiera terminado, y afirmó que el cura pederasta no fue expulsado del clero porque el derecho canónico no prevé castigos automáticos. Por su parte, el Observatore Romano, el diario de la Santa Sede, negó las imputaciones y acusó a la prensa de un evidente e innoble intento de golpear a toda costa a Benedicto XVI y a sus más estrechos colaboradores. Analistas internacionales indican que este caso es especialmente grave, ya que involucra directamente a las 2 figuras más importantes del actual Vaticano, el Papa y Bertone. Inclusive, algunos expertos aseguran que si surgen más denuncias de este tipo, el Vaticano quedaría indefenso y podría empezar una serie de renuncias de alto nivel. Pues paralelamente a este escándalo, 4 de las víctimas del sacerdote Murphy se presentaron hoy en la Plaza de San Pedro en el Vaticano para reclamarle a la Santa Sede por su silencio ante los miles de abusos contra menores. 4 víctimas de abusos sexuales, 2 hombres y 2 mujeres en Estados Unidos, llamados Barbara Blaine, Peter Easley, John Pillmeyer y Barbara Doris, protestaron y acusaron al Papa Benedicto XVI de ignorar las denuncias, mantener el secreto y no preocuparse por el futuro de los niños abusados por el sacerdote Lawrence Murphy. El sacerdote fue acusado de haber abusado de 200 niños sordos en las décadas de los 50 y los 70, según publicó el diario The New York Times. Very sadly and very tragically, he did not do this. So we want Pope Benedict
Queremos que el Papa Benedicto derribe esta pared de secretos que tanto daño le ha hecho a la Iglesia, que muestre los documentos para poder ver exactamente cómo manejaron los casos de abusos. Queremos la verdad. ¿Acaso importa cuándo fue que recibieron las denuncias? Ellos cuando las recibieron actuaron inadecuadamente. Eso significa que protegieron al depredador sexual para guardarle sus secretos. Las consecuencias de este hecho y las vidas que han sido devastadas son tremendas. Además de sus testimonios, los 4 mostraron numerosas fotos de niños víctimas de abusos por parte de curas pederastas, así como pancartas en las que denunciaban que el actual Papa, Joseph Ratzinger, cuando era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, ocultó algunos de esos casos. Algunas de las víctimas, antes de ser retiradas de la Plaza de San Pedro por la policía, manifestaron que no creen en la Iglesia Católica ni en Dios por lo ocurrido. ¿Qué vemos, hermanos? El Vaticano cayó ante un sacerdote que violó más de 200 niños mudos en Estados Unidos. Aprovechando que vi el video, analicé un poco la información. Y era Sanedrín. Pablo era miembro del Sanedrín en el judaísmo antes de que recibiera el llamado de Dios. Y para ser Sanedrín tenía que ser casado. En pocas palabras, Pablo era casado. En ese entonces él se llamaba Saulo de Tarso. Así que, Rafael Díaz, no me vengas torciendo la palabra de Dios como se te venga en tu regalada gana. Porque yo aquí te voy a desmentir, no me interesa que digas que tanta popularidad. Ya hay varios que están abriendo los ojos, bendito sea Dios. Hay varios abriendo los ojos, dándose cuenta que vos lo que predicás son engaños. Lo que hablas son engaños, no son enseñanzas. Cita bíblica que usa Rafael Díaz para defender el celibato. Volvemos a 1 Corintios 7:27. 1 Corintios 7:27 dice la palabra de Dios: ¿estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Este es consejo para los que buscan el matrimonio, como por ejemplo los de mi edad, de 20 años. Yo tengo 20 años. Para los que procuran el noviazgo o el matrimonio. Esto es más que todo de consejería del matrimonio. No, nada tiene que ver el celibato. Pero ¿qué dice Tito? El libro de Tito, capítulo 1, versículos del 6 al 9. Tito capítulo 1 versículos del 6 al 9. Y aquí, oiga, porque supuestamente los obispos del Vaticano son célibes. Supuestamente los obispos del Vaticano son célibes. Pero veamos los requisitos para un obispo. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Este es el requisito de un obispo aquí dado en Tito. Tito 1 de 6 a 9. Oiga lo que un obispo tiene que ser marido de una sola mujer. Así que no me vengan que para ser obispo en el Vaticano tiene que ser célibe. No.
Aquí están estos tipos, están contradiciendo lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué usa Rafael Díaz otra vez? Ya es el último verso que él usa, porque aquí le vamos a dar de tope a este tipo para que ya le pare con sus mentiras. Y él dice que porque nosotros le grabamos así, dice que él diciendo que le damos publicidad, pero que el Señor reprenda al diablo. Si quieres publicidad, aquí te voy a poner, pero con los pedófilos, homosexuales, hijos del diablo. ¿Eso es lo que querés? Pues aquí te vamos a desmentir a como dé lugar. A mí no me interesa qué es lo que querrás. A mí no me interesa si me quieres callar. Ya le dije a los católicos y se lo vuelvo a repetir. A mí la única manera que me callen es matándome. Solo muerto puedo callar. 1 Corintios 7:38 dice la palabra de Dios tal como está escrita en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y este es el último versículo que Rafael Díaz usa de base. De manera que el que da, de manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. Porque en el matrimonio se refiere que hay un fuerte compromiso, porque se puede formar ahí una familia en el matrimonio, tener que mantener a la esposa, a los hijos, trabajar duro para salir adelante y todo eso, como nosotros conocemos el día de ahora. Y aquí esa es la base ese es el último versículo, pero aquí hay una advertencia, hay algo que se nos avisó desde hace tiempos atrás, algo que se nos avisó hace 2000 años, antes de que la Iglesia Católica surgiera. ¿Cuál es la advertencia? En 1 de Timoteo 4 del 1 al 5, 1 de Timoteo 4 del 1 al 5, repito, 1 de Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 5, dice la palabra de Dios, tal como está escrita en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dice su palabra. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, como Rafael Díaz, por ejemplo, y a doctrinas de demonios. El clero católico, los sacerdotes, claro, los sacerdotes católicos, el Papa Francisco, Rafael Díaz, Luis Toro, y todos esos apologistas católicos. Aquí haciendo énfasis al 1. Versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, como vemos por ejemplo Rafael Díaz, a pesar de que se le ha dado duro con la palabra de Dios, no razona. Versículo 3. Prohibirán casarse. Oiga, es lo que vemos desde ahora. En el siglo XI, desde el siglo XI hasta el día de hoy, es lo que vemos hoy por hoy, el podrido celibato que tiene el clero católico. Seguimos, versículo 3. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Oiga, qué fuerte la palabra, hermanos. Prohibirán casarse. Es lo que, como les explicaba, es lo que hicieron los católicos del Vaticano en el siglo XI, que decidieron poner ese celibato. ¿Por qué motivo? Porque en ese entonces los sacerdotes se casaban y cuando morían los sacerdotes las pertenencias le iban a las viudas, a las esposas de los sacerdotes que morían. Por eso es que pusieron el celibato diciendo que se casaran con Dios, que le dan un anillo y al momento que él muera
los tesoros de esos sacerdotes iban a ser del Vaticano. O sea, para robar. Es por eso que han puesto el Vaticano y es por eso que hoy por hoy el Vaticano es la ciudad más rica del mundo. Oiga aquí, para los que dicen que Pedro fue el primer papa, y el papa lleva también ese mismo voto de celibato. ¿Qué dice la palabra de Dios en Mateo 8:14? Dice la palabra de Dios tal como está escrita en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mateo 8:14 dice: vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Si Pedro tenía suegra, quiere decir que tenía esposa, quiere decir que tenía hijos, no era célibe. Pedro no era célibe. Hermanos, con esta gente católica, por el amor de Dios, tuercen la palabra y se les predica la verdad y saben con qué salen, que debería estudiar más, que no sé qué, todo tonto, que no sé qué. La verdad, si a ustedes, mis hermanos, los insultan los católicos, déjenlos que ladren. Primera de Corintios 9 versículo 5, Primera de Corintios capítulo 9 versículo 5 dice: no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Esos son los derechos de un apóstol. Y no tienen derecho de traer a una hermana por mujer. Claro, no estamos hablando aquí hermanas de familia, sino que hermanas en Cristo. Pero la Iglesia Católica sigue insistiendo que el celibato es bíblico. Y Rafael Díaz lo defiende a pecho abierto. Pero es algo, como les dije en predicaciones anteriores, que esto se tenía que cumplir tarde o temprano. ¿Por qué? Daniel 7:25, libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25, y dice la palabra de Dios: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Esta frase nos identifica a la Iglesia Católica. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Celibato es una ley que ellos pusieron. No es nada bíblico el celibato. Mis hermanos evangélicos y los amigos católicos que me están viendo, si mejor deja de estar viendo los videos de Rafael Díaz, porque este tipo cada vez te está engañando. Y déjate lo explico por qué. Libro de Judas capítulo 4. Libro de Judas versículo 4, porque solamente tiene un capítulo. Libro de Judas capítulo 1 versículo 4. Judas versículo 4 dice la palabra de Dios tal como está escrita, en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aquí va la razón del por qué ya no hay que estar escuchando las porquerías de Rafael Díaz, porque esas no son enseñanzas, son porquerías. Oiga lo que dice la palabra de Dios: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, Rafael Díaz, Fernando Casanova, el traidor del evangelio, los jesuitas católicos, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convirtieron en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y nuestro Señor Jesucristo. Oiga, esto los identifica a Rafael Díaz, Fernando Casanova,
Luis Toro, Pedro Núñez, el Papa Francisco, como se le llama por su verdadero nombre, Mario Bergoglio, y todo el clero catolicismo, al igual que esta gente de la apostasía, de la teología barata de la prosperidad, aquí están identificados. Aquí están identificados exactamente. Me van a preguntar qué es lo que hay que hacer para escapar. Solamente entrega tu vida al Señor. Entrega tu vida a Jesús. Deja ponerte este video de evidencia para que veas que el catolicismo ha estado corrupto como siempre. Deja ponerte este video de cómo son los sacerdotes en realidad, uno de tantos. Déjate pongo este video y vas a ver que lo que te estoy diciendo es realidad. Vuelvo con ustedes. No van a querer, padre. Ahorita sí. Bueno, entonces, muchas gracias. Dios los bendiga. Busquen otra iglesia. Yo puedo hacer las cosas a mi manera sin tener que tener aquí este trabajo. Es que lo que usted no entiende, padre, es que usted está exigiendo, no es una donación como los otros padres. Mira, usted no, quiere no, poner su cuota a su manera. Por eso váyanse con los padres que están trabajando ustedes. Es que cada fotógrafo tiene va a dar bonito. No te voy a dar ya trabajo, ya así de sencillo. Este fue el último sábado y ya es todo. Pero ¿por qué no va a quitar eso, Porque padre? no quieren hacer las cosas como yo quiero. Es que su modo es de que nomás ganar usted, ¿o cómo, padre? Lo que estoy viendo claro es que no se está ganando lo que yo le estoy proponiendo. ¿Entiendes?
Es que usted propone nada más que usted gane, padre. No voy a pasar una hora discutiendo. No, yo sé que no, padre, yo sé que no, padre. Pero yo también, o sea, yo no tengo obligación de trabajar contigo, no, ¿entiendes? Pero ¿por qué? ¿Por qué me está exigiendo? ¿Exigiendo de qué? Me está exigiendo dinero, me está exigiendo dinero, me está exigiendo dinero. Vete ya. Eso no se llama apoyo, no se llama apoyo. Usted me está extorsionando. Así es fácil. Pendejo usted. Usted me está extorsionando. Chinga de veras. Démela, usted está en su derecho. Vete a tu casa. Vete a tu casa. Y no los quiero a ninguno de los dos. El otro sabe. Voy a poner mi fotógrafo. No, ¿por qué? ¿Por qué no puede hacer eso, Porque padre? no voy a dejarte trabajar. No puede hacer eso, ¿por qué? Por mis huevos, fíjate nada más por mis huevos. Ah, bueno. No te voy a dejar trabajar ni a ti ni a en cada misa que venga, no voy a trabajar lo que tú me digas. Yo voy a trabajar lo que tú quieras que yo trabaje. Fíjese lo que está diciendo, padre. Y te lo repito. Y con delante del obispo y delante de cualquier padre. No, pues no. ¿Cómo van a hacer las cosas? Pues vas a ver que sí. O sea, ¿a qué hora, huevo, te tengo que dar trabajo? ¿Cómo? Por favor, que se va. Vete, váyanse ya. Que me tengo que retirar. ¿Se retiran, por favor? No, sí está. Me está faltando el respeto, padre, la verdad. Te estoy faltando el respeto. Qué bueno que te estoy faltando el respeto. Examina si tú me lo has faltado a mí. Yo no le he faltado absolutamente nada. Ahí está. Estás un pinche cerrado porque no has estado trabajando honestamente conmigo. No te hagas. ¿Yo qué le he robado? Ya vete. Más robo usted en la misa. Por favor. Fíjate las idioteces que estás diciendo y eso te va a llevar. Ya sé, pero es un padre. Pero déjalo. Cuando yo te pido ayuda. No, ¿sabes qué? Voy a dar un comunicado en todas las iglesias para que ya no trabajes en ninguna si sigues con tus mensajes, ¿sí? Les estoy pidiendo que se retiren, ¿sí? Ya me hiciste encabronar, te estaba proponiendo una cosa que te va a ayudar a ti y nada más no. ¿Ayudarme? Sí. ¿Ayudarse usted? Bueno, ándale pues, Dios les bendiga. Gracias por ayudarse ustedes, nuestros 4 años. Te estoy diciendo para que no piensen. ¿Pudiste verlo, mi amigo? ¿Pudiste verlo? ¿Cómo son los sacerdotes en realidad? En la parroquia de ellos dicen bendecir a Dios, entre comillas, para ellos, y afuera de ellos, afuera de eso, allá andan con sus insultos, incluso con sus vulgaridades. Es por eso que el catolicismo está corrompido, porque tal y como lo dice la Biblia, porque algunos hombres han entrado cubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son las pruebas? Las imágenes de esas de yeso que tienen esta gente. Ir a confesarse con el sacerdote, el disque sacramento y bastantes cosas que adentro de la misa van y los domingos van y disque se apersignan de sus pecados y ya después a las mismas borracheras, por el amor de Dios. Solo hay una manera de que puedas escapar de ese sistema diabólico, se llama Jesucristo. Así que, si recibes a Jesucristo, este será el principio de una vida nueva, maravillosa. Dios te bendecirá y transformará tu vida, dándote un nuevo corazón. No desaparecerán todos tus problemas, pero Él llevará tus cargas por ti, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pero lo mejor será cuando en el momento de la muerte te presentes ante tu maravilloso Salvador y Él te diga: bien, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Dios te ama y Él te ha guiado hasta aquí para que puedas salvarte del infierno ardiente. Si quieres que Jesús entre en tu corazón, debes pedírselo. Repite, por favor, estas palabras de todo corazón.
Señor Jesús, reconozco que soy pecador y necesito tu perdón. Creo que Cristo murió por mí y que resucitó de entre los muertos. Jesús, me arrepiento en este momento. Quiero dejar el pecado. Ven a mi corazón. Confío solo en ti para mi salvación. Gracias por permitirme escuchar y recibir las palabras de vida eterna. En el nombre de Jesús.